Hola, mi nombre es Juan Carlos Muria Tarazón, soy profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia y empezamos con la segunda entrega de sistemas de inteligencia artificial. En este caso hablaremos de la gestión de los sistemas de inteligencia artificial en las organizaciones. Sebastian Thrun, un investigador prestigioso dentro del área de la inteligencia artificial, decía hace poco que la inteligencia artificial es más una disciplina de humanidades que una tecnológica. Son distintas formas de verlo, pero a priori involucra muchísimas cosas relacionadas con la ética y con otros campos de las humanidades, además, por supuesto, de la parte tecnológica. Y esto es de lo que vamos a hablar en este objeto de aprendizaje. Intentaremos comprender el concepto de sistema de inteligencia artificial, identificar cuáles son los retos habituales que tenemos dentro al montar un sistema de gestión, conocer las buenas prácticas de gestión de estos sistemas y identificar, ¿por qué no?, pues las bases típicas de un proyecto de inteligencia artificial. Tenemos un contexto y ese contexto es el que aparece aquí. Tenemos que está transformándose la forma de trabajar, tenemos que el 80% de los ejecutivos, en un informe del Foro Económico Mundial, decía que creen que la IA fomentará una cultura de innovación. El 88% habla de acelerar la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones en 2025. Se dice que para 2030 el 70% de las habilidades necesarias en los trabajos cambiarán. Y también dentro de ese mismo informe pues tenemos que el 51% de las pymes, las empresas pequeñas y medianas en todo el mundo, las que han adoptado la IA generativa, pues han reportado un aumento de ingresos de un 10%. Estos son datos que, pues al menos requieren más o menos precisos, pero requieren que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos que la IA nos plantea retos. Nos plantea retos, por ejemplo, de transparencia, de la explicabilidad de la toma de decisiones, nos plantea retos para evitar los sesgos, nos plantea retos de cómo implica o cómo afecta a los cambios de comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, nos plantea retos éticos, no solamente desde el punto de vista del ser humano, sino también respecto al medio ambiente y respecto a las infraestructuras. Nos plantea dilemas también en cuanto a la privacidad, nos plantea también una responsabilidad. ¿Quién es responsable en esas decisiones que se toman, ¿no? Ya comentábamos en otro vídeo que el responsable no es el algoritmo, sino que hay un responsable legal, que son las organizaciones que están utilizando esos sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, son retos, como podéis ver, retos especialmente ambiciosos, ¿no? Especialmente importantes. ¿Y cómo podemos superar estos retos? Bueno, pues en definitiva haciendo un uso ético y responsable de estos sistemas de inteligencia artificial. Y para esto, pues debemos definir y evaluar cómo estos sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a cumplir los objetivos de la organización. Debemos gestionar los nuevos riesgos que aparecen, ¿no?, en el uso de estos sistemas. En otro vídeo hablaremos de este tema. Y también pues estableciendo unas medidas de transparencia y de equidad en el uso de estos algoritmos y en los resultados que ofrecen estos algoritmos en la toma de decisiones, ¿no? Para ello deberemos establecer unos controles y hacer un seguimiento de la evolución de estos sistemas, porque estos sistemas evolucionan, no son estáticos, sino que es un flujo continuo, van aprendiendo y van modificando su comportamiento. Pero no olvidemos lo más importante. Lo más importante, la última de los puntos, ¿no?, es la formación y la concienciación de los usuarios de estos sistemas de inteligencia artificial, porque están enfrentándose a una herramienta nueva. ¿Cómo funciona uno de estos sistemas? Bueno, lo explicamos brevemente, pero
así a grandes rasgos, porque hay mucha variedad de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, brevemente, tenemos una aplicación que el usuario interactúa con esta aplicación. Para esta aplicación accede al sistema de inteligencia artificial en producción, que pues tiene unos agentes y hay un modelo que ha sido entrenado con unos datos. Ese modelo o esos datos con los que ha sido entrenado probablemente se realimenten a través de datos que proporciona el propio usuario y a través de otras fuentes de datos externas que van evolucionando, como decía, el modelo y que va cambiando el comportamiento de ese sistema de inteligencia artificial. Pero también los sistemas de inteligencia artificial corporativos dentro de una organización acceden a los sistemas de información tradicionales, interactúan con un ERP, con sistemas internos en definitiva, una gestión de clientes, etcétera, a través de complementos o plugins. Las fases típicas de un proyecto de inteligencia artificial son las que aparecen en pantalla. Empezamos siguiendo la rueda en el sentido horario, definiendo cuál es el problema a resolver. Esto es importante, porque si no tenemos definido bien el problema, probablemente es muy complicado que tenga éxito la implantación de nuestro sistema de inteligencia artificial. Recolectando los datos y entrenando ese sistema, construyendo el modelo, en definitiva, entrenándolo, y luego analizando el rendimiento, analizando los resultados, que nos llevará quizá pues, a refinar ese entrenamiento, etc. A continuación se despliega y, como decía antes, se supervisa, se monitoriza. Bien, también esta gestión de los sistemas de IA requiere la definición de una política. Esa política debe estar alineada con el propósito, con los propósitos de la organización o con los principios, la cultura, los valores de esta organización. Debe proporcionar un marco de referencia porque pueden surgir otros sistemas de información, otros sistemas de inteligencia artificial que deben estar también alineados con esta organización y que deben ser coherentes con las políticas que se han establecido. Y por último también, pues disponer de un mecanismo de mejora continua. En el recuadro azul tenemos pues, un índice tipo de lo que sería un documento de política de inteligencia artificial para una organización. La introducción, la gobernanza de la inteligencia artificial, tenemos otro vídeo donde hablamos de esto, los principios éticos que deben regirlo, las directrices para el desarrollo y despliegue de esos sistemas de IA, unos mecanismos establecidos para la gestión de los riesgos, los aspectos legales y de cumplimiento a tener en cuenta, la comunicación de los resultados y del seguimiento de ese modelo con comunicación externa, comunicación interna, comunicación hacia arriba, hacia abajo, escalado de incidencias, etcétera, etcétera, la formación y concienciación de estos usuarios y, bueno, pues todo tipo de anexos relacionados. En definitiva, también importante, como decía, los sistemas de IA tienen riesgos que algunos de ellos pueden ser nuevos. Bien, pues estos riesgos nuevos deben gestionarse y debe estar integrada esa gestión con el resto de la gestión de riesgos que existe dentro de la organización. El ciclo iterativo, Plan Do Check Act, lo conoceréis, el círculo de calidad, ¿no? De planificar, hacer, comprobar y actuar, nos va a llevar pues, a establecer cuáles son los riesgos aceptables y los riesgos no aceptables. Nos va a llevar a realizar un análisis y evaluación de esos riesgos permanente, digamos, continuo, para ir viendo cómo evolucionan. Nos va a llevar a hacer unas evaluaciones de impacto. Esto es muy importante porque existen las evaluaciones de impacto de privacidad que ya se mencionan en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y existe también las evaluaciones de impacto de inteligencia artificial. Se monitoriza, se supervisa, se evalúa y se itera. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que estéis convenientemente preparados para realizar una buena gestión de los sistemas de la IA en las organizaciones. Muchas gracias.